Para comenzar, les voy a dar una breve introducción sobre las características de este gato doméstico o su nombre taxonómico Feliscatus, que es un mamífero carnívoro de la familia de los félidos de pequeño tamaño, con un peso corporal cercano a los 5 kilogramos, que presenta gran variabilidad entre razas. Debido a sus características adaptativas, se encuentran globalmente distribuidos. Además, presentan polimorfismos evidentes, es decir, que existen más de 2 alelos del mismo gen, coherentes con el color, el patrón y la textura de la capa. Sumado a esto, los gatos son una especie de elección para este tipo de estudios poblacionales por ser animales cosmopolitas y ser una población panmítica, es decir, que existe un apareamiento al azar. Estos estudios genéticos poblacionales son necesarios para poder revelar la historia de su evolución y para la construcción de hipótesis filogenéticas sobre las relaciones entre los alelos. Los análisis genéticos poblacionales se realizaron en Magangué, que es una de las ciudades del departamento de Bolívar, y una de las más importantes por ser de los principales puertos fluviales de Colombia en el río Magdalena. En esta zona hay una gran diversidad genética de poblaciones de Feliscatus, posiblemente por la ubicación geográfica estratégica, puesto que desde hace mucho tiempo es un paso obligado de transeúntes, favoreciendo el movimiento de migrantes. Y este movimiento de individuos entre las poblaciones va a facilitar también el movimiento de genes de una población a otra, o también denominado flujo génico. El objetivo de este estudio fue conocer la variabilidad genética de las poblaciones de gatos domésticos en Magangué, utilizando genes que codifican la coloración, el diseño y la longitud del pelaje. ¿Cómo lo realizaron a este estudio? Mediante el muestreo aleatorio y observación directa en 12 barrios, una clasificación fenotípica de 297 gatos adultos, observando la presencia
o la ausencia de marcadores autosómicos, denominados agouti, tabby, dilution, long hair, spotting white, dominant white y locus ligado al sexo o denominado orange. Los parámetros genéticos poblacionales que se calcularon o se tomaron fueron las frecuencias alélicas, la diversidad genética de DNA correspondientes a la heterocigosidad esperada y heterocigosidad de la población total, el coeficiente de diferenciación genética, el flujo génico, el equilibrio Hardy-Weinberg y la distancia genética entre poblaciones propuestas por May. Para determinar las relaciones genéticas entre las poblaciones analizadas, se construyeron árboles filogénicos. Y antes de continuar, quisiera definir un concepto muy importante, que es el de la ley de Hardy-Weinberg, donde hace referencia a una población ideal. Cuando una población está en equilibrio se comporta como una población ideal. Y en esta las frecuencias génicas y genotípicas se mantienen constantes de generación a generación. Pero ¿a qué se le llama una población ideal? A aquella que es suficientemente grande, panítica, es decir, que existe un apareamiento al azar, y que no está sometida a fuerzas evolutivas como son la migración, la mutación, la deriva génica o la selección. Los resultados que se obtuvieron de este análisis los podemos observar acá en la tabla de la derecha, donde nos muestra las frecuencias alélicas de estos 297 individuos, donde nos muestra que la frecuencia alélica más alta se presentó en el alelo non-agouti, especialmente para las subpoblaciones Simón Bolívar y San Martín, mientras que los loci Tabby Abyssinian, Tabby Bloodshed y Dominant White no fueron observados, por lo menos en estas poblaciones estudiadas.
Otro de los parámetros genéticos que se calculó fue el de diversidad genética. A la derecha tenemos el cuadro con todos los resultados y podemos observar que Baracoa fue la subpoblación que presentó el valor más alto de heterocigosidad para el marcador Spotting White, seguido de la subpoblación Simón Bolívar, que presentó el valor más alto de heterocigosidad para el marcador Long Hair, mientras que los marcadores White y Tabby presentaron los valores más bajos de heterocigosidad. Acá tenemos un concepto para definir, que es el de heterocigosidad, que hace referencia a la frecuencia media de individuos heterocigóticos. ¿Sí? En cuanto a la diferenciación genética y flujo génico, se observó que la diversidad genética total de la población de Madengue es moderada, siendo el promedio igual a 0,39. La mayor parte de la diversidad génica se encuentra dentro de las poblaciones y escasa entre las poblaciones, lo cual indica que las subpoblaciones locales comparten una gran proporción de la diversidad total. Siguiendo con lo anterior, la diversidad genética entre las poblaciones es del 10,7% y dentro de las poblaciones del 89,3%. En el cuadro de la derecha nos está mostrando la distribución de la diversidad genética y un número de inmigrantes mayor a 1 permite que las poblaciones conserven conectividad genética, ya que el flujo genético sobrepasa los efectos de la deriva e impide la diferenciación local. Y por último, los resultados de la diferencia genética indicaron que Madengue se comporta genéticamente como una sola población y al compararla con otras ciudades colombianas se encontró similitud con ella. La homogeneidad genética ya en estas ciudades puede estar relacionada con el vertiginoso desplazamiento de los conquistadores españoles por el río Magdalena, donde establecieron muchas ciudades en poco tiempo. Este gran parecido genético entre las poblaciones puede corresponder a un evento fundador común, las cuales se originaron a partir de las poblaciones españolas. Sumado a esto, cabe resaltar la similitud de las condiciones ambientales de estas ciudades. Y un concepto para tener en cuenta acá muy importante es el del efecto fundador, que es uno de los casos extremos de deriva génica, que ocurre cuando un grupo reducido
se separa de una población para fundar una población nueva. Entonces se lleva una muestra al azar del acervo genético original. Y recordemos que para que se dé la ley de Hardy-Weinberg, una de las condiciones de la población ideal era que no existan fuerzas evolutivas como la deriva génica. Y en cuanto a las discusiones, la elevada frecuencia del alelo non-agouti en Manangué podría estar relacionada con factores ambientales como las elevadas temperaturas, unido a la posible existencia de sucesos selectivos. El locus spotting white también presentó altas frecuencias. Podría estar relacionado con factores ambientales, ya que este gen se asocia a zonas de altas temperaturas y exposición solar. Este puede ser un posible ejemplo de selección natural in situ en nuevos hábitats colonizados. Y una nula frecuencia de los alelos Tabby Blotched y Dominant White. La ausencia del alelo Dominant White podría deberse a que este gen se expresa mayormente en lugares donde las temperaturas oscilan entre 28 y 39 grados centígrados, temperaturas bastante menores a las presentadas en Manangué. En cuanto a la selección natural, la podemos definir como la diferencia entre los individuos en cuanto a la supervivencia o tasa de reproducción o de ambas. La selección natural es la fuerza principal que desplaza las frecuencias alélicas en poblaciones grandes. Y es una de las fuerzas que deberían estar en ausencia o no existir para que exista una población ideal.
La presencia de la mayoría de los marcadores estudiados en la población de gatos domésticos de Mangangué demuestra la gran variedad de genes disponibles en la zona. Esto es por algo que decía también antes, que puede ser posiblemente por la ubicación geográfica estratégica de esta ciudad, que hace mucho tiempo es un paso obligado de transeúntes. Entonces eso favorece el movimiento de migrantes y facilita el flujo génico. La desviación del equilibrio de Hardy-Weinberg para los alelos Orange y Spotting White puede deberse a diversas causas. Una de ellas, por ejemplo, es el exceso de heterocigotos y déficit de homocigotos encontrados en el estudio, que podrían atribuirse a factores evolutivos como la selección artificial, ya que las personas tienen una predilección por cierto tipo de carácter por sobre otros. ¿Sí? Entonces va a favorecer características fenotípicas más que a otras. Otro aspecto que podría afectar esta desviación del equilibrio de Hardy-Weinberg que hablaba antes es la cercanía geográfica entre las subpoblaciones estudiadas, lo que ocasiona un aumento sustancial del flujo génico que hay entre las mismas, dado que la existencia de un alto intercambio de genes previene eventos de endogamia al interior de las poblaciones, provocando un aumento de genotipos heterocigotos en la población. Los resultados indican que aparentemente no hay diferenciación entre las subpoblaciones muestreadas, y la falta de diferenciación genética entre poblaciones es generalmente considerada como el resultado de un suficiente flujo de genes, típicamente dado por migraciones. Entonces, luego de todos los estudios, las conclusiones que pudieron sacar fueron que las frecuencias alélicas más elevadas correspondieron a los alelos Non-Anguti y Spotting White, mientras que los alelos Tabby Blotchy y Dominant White presentaron las menores frecuencias. No se encontraron los Lossy Orange y Spotting White en equilibrio de Hardy-Weinberg,
Entonces se presume que en las poblaciones analizadas puede estar ocurriendo selección sobredominante, una mutación, es decir, un cambio repentino y heredable en el material genético, la deriva génica, que ya hablaba un poco de algún caso extremo, pero ocurren errores de muestreos en poblaciones pequeñas por azar, porque pocos gametos intervienen para producir la progenie. Entonces aumenta con ello la posibilidad de que sean similares. O bueno, también la ocurrencia de migraciones, que también ya lo mencioné antes. Existe un exceso de heterocigotos a nivel poblacional, entonces, repito, no hubo equilibrio Hardy-Weyl. Y por último, se evidenció una posible selección natural y artificial de los marcadores non-annuity y spotting 1.